Shalom. Gracias por apoyar a CCM Llave de David. Tus oraciones son sumamente necesarias para poder sobrellevar la encomienda que el Eterno nos ha dado de llevar su palabra. En CCM Llave de David nos esforzamos por mantener un balance entre la Torá y el Espíritu, mientras te ayudamos a retornar a las raíces de tu fe. Puedes ayudarnos a cumplir con nuestra misión de muchas maneras. Además de orar por nosotros y nuestro ministerio, síguenos en las redes sociales e invita a todos tus contactos. Visita hoy nuestra página en Facebook y síguela. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo. Queremos ser de edificación a tu vida. Te exhortamos a que nos apoyes con tus ofrendas y donativos. Puedes hacer tu aportación utilizando ATH Móvil al 787-903-3158 o al 787-464-7103. También puedes hacerlo por PayPal a la dirección www.paypal.me/José Arroyo Méndez. Ahora, quédate con nosotros y disfruta este interesante y poderoso mensaje. Mil gracias por tu apoyo. Shalom Aleichem. Bueno, hermanos, hoy es el último Shabbat del mes de Adar. Es el Shabbat que se encuentra antes de comenzar el mes de Nisan. En el calendario hebreo se le conoce como Shabbat HaKodesh. Y además de la parashá o la porción bíblica que por tradición se lee para esta semana, es costumbre también leer del libro de Éxodos, el capítulo 12. Normalmente leen del 1 al 20, donde están las instrucciones de cómo prepararse para la fiesta de la Pascua. Es precisamente la fiesta que se avecina ahora a mediados del mes de Nisan. Vamos a celebrar y a conmemorar el pueblo judío, nuestros hermanos allá en Judá. ¿Recuerdan el éxodo del pueblo de Israel cuando fue sacado por Dios de Egipto? Pero nosotros, los que hemos conocido al Mashiach, recordamos que un día el Mashiach sacó a Egipto de nosotros. Y hay algo bien importante porque nos habla de un preparativo que había que hacer antes de celebrar la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua o de Passover, de saltar, donde el espíritu de muerte saltaría de la casa de aquellos que habían hecho pacto con el Señor. Es bien tremendo porque se atina al día de hoy, al momento de ahora. El pueblo de Israel en Egipto había sido testigo de una plaga o varias plagas que habían atacado al enemigo para que ellos fueran libres. Pero seguido a esto, un pacto con el Eterno los guardó de la última plaga, de las muertes de los primogénitos. Pero ¿cuál fue el pacto? ¿Dónde fue el pacto? ¿Qué significó ese pacto? Y de eso es que yo quiero hablar. Porque ese preparativo de sacrificar el cordero, ese preparativo de preparar unos manojos de hisopo para poder pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta o el umbral de la puerta, esos dos postes y ese dintel en la parte superior, eso se conoce como el umbral de la puerta. Y vamos ahorita a ver qué es lo que eso significa para nosotros los creyentes en el Mashiach, porque fue eso lo que lo libró a ellos de la muerte. Tradicionalmente nos han dicho que el Espíritu de Dios pasó y atacó a los primogénitos, los mató, y que pasó de alto y no entró a la casa del pueblo hebreo. La pregunta es, ¿acaso será que por cuanto Dios entró a la casa del pueblo hebreo, entonces el espíritu de muerte pasó de largo y no entró? ¿Acaso la casa la encontró habitada? Y por cuanto ya estaba habitada,
ahora no podía venir ningún espíritu a poder hacer daño. Hermano, yo quiero llevarte en un viaje a través de la historia y a través de la palabra para ver qué sucedió en ese umbral. Veamos qué es ese pacto que se hizo en el umbral. ¿Qué fue el pacto que dio comienzo a la cena de Pesaj? Hermanos, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam naten haTorah. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah. Dice Éxodo 3, del 7 al 8. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios. Hoy el pueblo del Eterno está clamando: Señor, líbranos de esto que nos quiere atacar, líbranos de esta plaga. Yo te tengo que decir, Éxodo 3, 7, 8 se repite hoy y te dice: el Señor ha visto la aflicción de mi pueblo. Está en Italia, en Puerto Rico, en China, y ha oído el clamor a causa de lo que está sucediendo. Y ha conocido sus angustias, pero el Eterno ha descendido para librarnos de la mano de esa plaga que te quiere atacar. Hermanos, Amós 3:7 dice: porque no hará nada Yahweh, el Adonai, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Eterno tenía un plan con el pueblo de Israel, y él le iba a revelar a Moisés el diseño de ese plan maestro que él tenía para librar a su pueblo. Y eso se llamaba el pacto en el umbral. En el umbral, Elohim estaba a punto de revelarle a Moisés su plan para liberar a su pueblo. Lo haría de una forma que ellos, Padre amado, ellos entendían, porque esto no era nuevo, esto era algo que ellos habían experimentado, algo que sucedía en el antiguo Medio Oriente, y ellos usaban estos métodos. Yahweh iba a usar los métodos que ellos ya conocían para hablarles. Yahweh utiliza aquellas cosas que tú conoces y que tú entiendes. A los pescadores le habla de pesca, a los sembradores y agricultores les habla de siembra. Y al pueblo de Israel que vivía en Egipto le hablaba conforme a las tradiciones que existían allá en el antiguo Medio Oriente. El pacto del umbral era un pacto muy común que se celebraba allá precisamente en el antiguo Medio Oriente, incluyendo Egipto. Y si nosotros buscamos los récords históricos, vamos a encontrar en los libros de historia, hecho tras hecho, cuando se repiten pactos que se llevaban a cabo en las puertas de los hogares. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el pueblo de Israel no tenía todavía un templo. Antes de que existiera el templo, el lugar de reunión del pueblo de Israel era su casa. Y el hogar de esa familia era su templo. El hogar era el templo. Y el hombre de la casa, el caballero, el padre de su hogar, era el sacerdote del hogar. Hermanos, eso es algo que se ha perdido, porque hoy en día tú y yo somos templo. Y los varones de la casa hemos llamado a ser cabeza y hemos llamado a ser sacerdote. Y hay muchos machos que quiere mandar y quiere dirigir, pero no quiere tener su rol de sacerdote y ser cobertura para su casa. Perdone que estoy un poco ronco porque todavía no me he mejorado de salud, pero seguimos confiando en el Eterno. Hermanos, ¿dónde se hacía el sacrificio? Cuando el templo era el hogar, cuando el templo era la casa. Hermano, yo tengo que explicarles precisamente en el umbral, frente a la puerta de la casa. Cada vez que el hombre, cabeza del hogar, como sacerdote, iba a ofrecer un sacrificio, le hacía frente a su casa. Los pactos se llevaban a cabo en el umbral, debajo de la puerta. Ese era el lugar donde se pactaba. Allí se hacían alianzas, allí se ponían las manos y se reclamaba
un hijo para adoptarlo, una persona para adoptarlo como su hijo, era precisamente antes de existir templos ni nada, era en el umbral donde se llevaban a cabo las ceremonias matrimoniales. Hermanos, el umbral era el altar de la casa. Cuando Yahweh le pide a Moisés llevar a cabo un ritual de un pacto en el umbral, no estaba pidiendo hacer algo que ellos no les conocían. Era algo totalmente normal, era común para ellos en ese tiempo. Era el lugar donde se hacían los pactos. Así que cuando Dios le dice a Moisés que quiere hacer un pacto con él en la puerta de los hogares del pueblo judío o el pueblo hebreo que se encontraba en Egipto, le estaba diciendo: yo quiero pactar contigo, yo quiero entrar a tu casa, yo quiero ser el Señor de tu casa, yo no quiero ser más un Dios extraño para ti. Durante todos estos años tú te diste a otros dioses, durante todos estos años tú te diste a otras deidades, durante todos estos años tú te diste a otros rituales, pero en este momento yo quiero que tú entiendas que quiero hacer pacto contigo en el umbral de tu casa, en el altar de tu casa. Yo quiero que tu casa se convierta en mi habitación. Ese dintel de la puerta, ahí es el lugar donde yo quiero estar contigo. Hermanos, es bien tremendo, porque precisamente en el dintel de la puerta muchas veces habían escrito, tallados, instrucciones del hogar. Las instrucciones de cuáles eran las reglas de esa casa estaban allí. Las deidades a las cuales ellos habían entregado, los dioses paganos con los cuales ellos habían hecho pacto, ellos los tallaban en los dinteles de la puerta. Pero ahora Yahweh estaba diciendo: yo quiero inutilizar todo pacto previo con cualquier falsa deidad, y yo quiero establecer mi pacto contigo en la puerta de tu casa. Hermanos, es tremendo porque muchas veces hemos malinterpretado la escritura. Y Éxodo 12:23, lo vamos a tocar más adelante nuevamente, dice: y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, en ese umbral, pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Nosotros siempre hemos pensado que Yahweh pasará de largo en esa puerta y no va a dejar entrar a aquel que hiere, aquel que mata. Pero vamos a ver qué significa pasar aquella puerta. Hermano, Yahweh no pasó de largo. El heridor pasó de largo. Yahweh hizo algo. Yahweh pasó aquella puerta. Miren que no es lo mismo. El heridor pasó de largo y no lo dejó entrar. Pero Yahweh pasó la puerta. Si tú pusiste la sangre del cordero en el dintel de la puerta, el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob atravesó la puerta y entró a tu casa. Ya la casa no estaba vacía. Ahora la casa estaba llena de la presencia del Dios eterno, todopoderoso. Había hecho un pacto eterno. El pacto del umbral, cuyo sacrificio sería a través de un cordero. ¿Y quién es el cordero? Lo profetizó Juan. Precisamente Juan, cuando vio a Yeshua, lo miró, dice, y mirando a Yeshua que andaba por ahí, dijo: he aquí el cordero de Elohim. ¿Quién fue Juan el Bautista? Yohanan, el inmersor. Lo digo, aparece, lo puede conseguir en Juan 1:36. Él fue el cordero perfecto con el cual se hizo el pacto perfecto en el altar, en el umbral, para que ahora el Eterno pudiera entrar en tu habitación y morar en ti por siempre. Dice Éxodo 12:7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. O sea, el cordero que iba a ser sacrificado, habríamos de comerle. Cuando alguien iba a cruzar ese umbral, era costumbre pactar con esa persona haciendo un sacrificio. Sacrificaba el animal, se derramaba su sangre y la persona, aceptando el sacrificio, aceptando el pacto,
atravesaba el umbral, y si atravesaba el umbral, ya esa persona no era más un extraño, ya esa persona era parte de la familia, ya esa persona era parte del pacto. Inclusive las adopciones se hacían de esa manera. Ponían manos sobre la persona, hacían pacto bajo el umbral, reclamaban el nombre de esa persona, inmediatamente esa persona venía a morar en tu hogar, era adoptado. ¿Será que por eso hemos sido nosotros adoptados por Dios? Antes éramos criaturas, pero ahora somos hijos. A todos los que creyeron en su nombre les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido adoptados en la familia del Eterno gracias al pacto de la sangre del Cordero. Aleluya. Hermanos, si el pacto que tú ibas a hacer era porque ibas a recibir una persona de alto rango, a un rey, a un gobernante, no se podía buscar cualquier cordero, no se podía buscar cualquier animal. Había que buscar un animal que fuera perfecto, un animal que fuera limpio, el más bello de todos, que no tuviera ninguna falta. ¿Será que quien iba a entrar a nuestra casa era el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso el cordero tenía que ser sin mancha y sin arruga. ¿Será que Yeshua tenía que ser un cordero sin mancha y sin arrugas para que el Eterno pudiera venir y entrar a tu casa y vivir eternamente y para siempre dentro de ti? Hermanos, el pacto se ratificaba tan pronto la persona decidía cruzar esa puerta, decidía cruzar el umbral, decidía entrar a la casa. Hermanos, repito otra vez el mismo texto. Éxodo 12:23. Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los dos postes, pasará Yahweh aquella puerta. No pasará de largo frente a aquella puerta, pasará aquella puerta, entrará en aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Yahweh entra y dice: lo siento, yo estoy habitando esta casa ahora, me pertenece, ellos han sido adoptados bajo mi manto, tu heridor continúa de largo, esta casa le pertenece a Yahweh. Aleluya, aleluya. Normalmente este ritual en el antiguo Medio Oriente, seguido del pacto en el umbral, hacían una cena, se sentaban, comían, partían el pan, compartían el fruto de la vid, un pacto muy similar también al que se hacía en las bodas. Luego de que se pactaba en el umbral, el lugar, antes de que existiera la jupa, precisamente en el umbral, y de paso, la jupa, si te fijas, es un tipo de umbral, ¿cierto? Unos postes y una tienda en la parte superior, haciendo una entrada, un umbral, una pequeña morada temporera, estilo suca. Y luego de hacer el pacto en el umbral, entonces pasaban y cenaban y compartían. El pueblo hebreo continúa teniendo una tradición de pactar en las bodas muy similar a la cena de Pesaj, a la cena de Pascua, a la cena del pacto en el umbral. Son precisamente 4 copas. De la misma manera que Pesaj son 4 copas. Y tú ves que en la primera copa el pretendiente ofrece sus dotes y dice sus intenciones. En la segunda copa, el padre de la doncella acepta el ofrecimiento del pretendiente. Entonces, en la tercera copa, viene la doncella y se le presenta precisamente la proposición del pretendiente. Y si ella acepta casarse con él, toma de la copa, y el pretendiente entonces, desde todavía no han sido desposados, pero desde ese momento él pacta con ella y le dice: esto es sangre de mi sangre, y si ella toma de esa copa, tú has pactado y has tomado de mi sangre, simbólicamente obviamente, no son vampiros. Y desde ese momento quedan desposados hasta el momento que se va a tomar la cuarta copa, perdón. El novio dice: no tomo la cuarta copa, voy a preparar morada. Entonces el novio va a preparar una casa bajo las instrucciones del padre.
El padre no puede ser desurrado, él no va a dejar que el novio haga una porquería y luego vaya a buscar una novia y después hablen de él. Cuando el padre entiende que tiene una casa digna, una casa que dice, ahora sí puedes ir a buscar a tu novia, aquí sí pueden vivir, esto es digno, que representa quien yo soy y representa nuestra familia, entonces le dice, ahora puedes ir a buscar a la novia. Miren qué cosa, porque Yeshua le dio la copa a sus discípulos, le tomen de esto, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, hagan esto en memoria de mí. Y cuando les da la copa, ellos todos bebieron de la copa, ellos entendían el pacto del umbral, ellos entendían Pesaj, y fue precisamente durante Pesaj que tomaron de la copa. En ese momento Yeshua les estaba dando la copa y diciendo, esta es mi sangre, ahora ustedes quieren ser sangre de mi sangre, véanla. Le estaba haciendo un ofrecimiento matrimonial, le estaba proponiendo matrimonio. Cuando los discípulos tomaron la copa y la bebieron, aceptaron el matrimonio. ¿Y qué hizo Yeshua? Dijo que iba a la casa del Padre a preparar morada. Le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. Y le dijo, vengo pronto, voy a preparar morada, los vengo a buscar, como el novio. Inclusive dice la escritura que Yeshua en la cena de Pesaj no tomó de su cuarta copa. ¿Por qué? Porque la cuarta copa se tomaba cuando el novio regresaba para celebrar el casamiento, en el momento donde se desposaban y ahora iban a ser una sola carne. Yeshua no tomó la cuarta copa y dijo que no volvía a tomar del fruto de la vid hasta tanto él regresara. Porque él regresa para casarte contigo y conmigo en las bodas del Cordero. Yeshua te prometió matrimonio luego de haber hecho un pacto en el umbral. ¿Cuándo Yeshua pactó contigo y conmigo? En la cruz. En la cruz. Recuerda, Mateo dice, y mientras comía, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dijo, tomad y comed de esto. Este es mi cuerpo. ¿Eso quiere decir que Yeshua era el cordero que se comía en Pesaj? Dice Juan 6:55, la primera parte dice, mi carne es verdadera comida. ¿Era Yeshua la cena pascual? ¿Era Yeshua la cena del cordero? ¿Representaba Pesaj y la cena de Pesaj precisamente el sacrificio de Yeshua? Efesios 5:30 dice, somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, símbolo de juicio, y panes sin levadura, símbolo de ausencia de pecado. Con hierbas amargas lo comerán para que recordaran el sufrimiento que habían tenido en Egipto. El pacto en el umbral tenía cena. Lo que sucedió en Pesaj tenía pacto en el umbral y tenía cena. Lo que hizo Yeshua tuvo una cena y terminó en el pacto en el umbral. ¿Qué umbral? ¿Qué dintel? ¿Qué postes? ¿Acaso será el madero en el cual fue crucificado? ¿Será la sangre que marcó Yeshua en ese madero el pacto en el umbral que hizo por ti y por mí para que entonces el Eterno pudiera entrar a nuestra vida? Cuando el invitado pasaba por el umbral, ya no era más un extraño, era parte de la familia. Había hecho un pacto de unión y el Elohim que cubría a la familia ahora lo cubría a él también y lo protegería a él también. Era un pacto que no se podía disolver. Era un pacto que había que respetarlo por generaciones, para toda la vida. Era un pacto eterno. Aleluya. Hermanos, Efesios 2, del 12 al 13 dice, en aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. El pacto en el umbral, el pacto en la cruz. El pacto en el umbral te hacía familia. El pacto en la cruz te hizo copartícipe
de la gracia del Señor. Antes no eras pueblo, antes eras Goy, antes eras Goyim, nación gentil. Ahora estás en el pacto, ahora eres parte. ¿Por qué? Por la sangre de Yeshua derramada en el umbral. Yo no sé si tú sientes la presencia de Dios, pero el Eterno nos está hablando. Va a venir mortandad, va a venir enfermedad, va a venir maldición, pero va a encontrar tu casa y la mía llena de la presencia del Eterno. Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj de Yahweh. O sea, Yahweh cruzando el umbral, haciendo pacto. Éxodo 12:11. Hoy en día Yahweh nos manda a vestirnos, nos manda a calzarnos, nos manda a tomar algo en la mano, nos manda a ceñirnos vuestros lomos. Efesios 6:14-15 nos habla de lo que Yahweh nos da de vestimenta cuando precisamente hacemos pacto con Él. Cuando pactamos con Él, Yahweh nos regala una armadura, y de la misma manera que nos dio instrucciones en Pesaj de cómo vestirnos para ese pacto en el umbral y a la cena que le seguía. Efesios 6:14-15 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio, de las buenas nuevas, de la shalom, de la paz. Hermanos, el pacto del umbral te da vestiduras, te dice cómo vestir, te dice cómo prepararte, y te dice: te has convertido en un guerrero del Señor. La sangre de Él ha ganado la victoria para ti y para mí. Normalmente, como te dije, las reglas de la casa se encontraban en ese dintel, en ese umbral, en los postes, en el dintel. Normalmente allí se encontraban las reglas, se encontraban los pactos que habías hecho con dioses paganos, se encontraban allí grabados los nombres de los dioses, pero de momento el Eterno le ha pasado liquid paper rojo a todas esas instrucciones, le ha pasado pintura roja y ha dicho todo lo que se encontraba ahí tallado, todos los nombres falsos, todos los pactos, todas las reglas anteriores quedan anuladas, porque yo hago un nuevo pacto. Ahora yo soy tu Dios, y todo lo que había escrito en el umbral queda borrado. Aleluya. Ahora iban a ver un nuevo set de reglas para el que vivía en la casa, o para el extranjero que entrara y hiciera pacto, porque ya no iba a ser extranjero. Éxodo 12:49, cuando les dio la Torá, se lo dijo también: la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. ¿Por qué? Porque habían hecho pacto en el umbral con el Eterno. Ahora todos los que fueron guardados a través de la sangre del Cordero en sus casas habían pactado y tenían una nueva Torá, un nuevo set de reglas. Ya no eran las reglas egipcias, ya no eran las reglas de los dioses paganos. Ahora era la Torá que estaba a punto de darse más adelante en el Sinaí al pueblo, para garantizar ese pacto que había comenzado en el umbral. Ahora iba a terminar en una ketubá, en un escrito de 2 partes que certificaba un pacto entre 2 partes, un matrimonio, que eso fue lo que sucedió en el Sinaí. En Shavuot más adelante hubo un pacto matrimonial, el mismo que había sido comenzado en el umbral, iba a ser ratificado por esa ketubá. Esas piedras que llevaban los preceptos del Eterno eran la certificación de boda entre Dios y su pueblo. Por eso, cuando tú y yo seguimos los preceptos del Eterno, ratificamos que tú y yo somos su novia y vamos a casarnos con Él en la boda del Cordero. Aleluya. Hermanos, la palabra poste, que es como si fuera un pequeño postecito, en hebreo es mezuzá. Y precisamente dice Deuteronomios 6, del 3 al 9, cuando me habla del Shema, que ahorita lo recitamos. Dice: y escribirás estas palabras en tus postes de tu casa y en tus puertas. Por eso es costumbre muchas veces coger este rollito de escribirle el Shema y ponerlos en los dinteles de la puerta. Y él le llamamos mezuzá, porque precisamente recordándonos, es un recuerdo, es un símbolo
nada más del pacto que hicimos con el Eterno en el umbral. Y cada vez que pasamos por la puerta de nuestra casa, recordamos, el Eterno guarda mi casa. Pero más allá que la estructura física, el Eterno ha hecho habitación en mí. Aleluya. Hermanos, cruzar el umbral, entrar bajo esa puerta, implicaba un pacto con quienes habitaban en la casa. Aquel que cruzaba el umbral estaba sujeto a las más estrictas leyes de hospitalidad. Había que tratarlo con cortesía, como si fuera un dignatario, así fuera quien fuera, y no, había que estar dispuesto a dar la vida por esa persona, y esa persona tenía que estar dispuesta a dar su vida por nosotros. Por eso había que tener mucho cuidado quién entraba por el umbral, quién entraba por la puerta, porque cualquiera no podía hacer ese pacto. Tiene que ser un pacto con alguien que tú sabías que estaba dispuesto a dar la vida por él, y él está dispuesto a dar la vida por ti. Cualquier otra persona que quisiera entrar a tu casa no iba a pasar por el umbral, no iba a hacer pacto contigo. Cualquier otro individuo iba a entrar por cualquier lado, como un buen ladrón. Precisamente un ladrón que venía a matar, a hurtar o a destruir. Dice la Escritura que el enemigo, Satanás, ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero dice la Escritura que el Eterno envió a Yeshua para darnos vida y vida en abundancia. Porque si tú hacías pacto en el umbral, tú estabas dispuesto a dar la vida por el otro. Y Yeshua hizo pacto contigo y conmigo en el umbral de la cruz, porque estaba dispuesto a dar su vida en rescate por la tuya. Juan 10:11 nos dice las intenciones de Yeshua. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero mira lo que dice de él: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El enemigo viene tratando de entrar a tu casa, pero Yeshua entró a través del pacto. Un pacto que le costó la vida. Como buen pastor, dio la vida por sus ovejas. Hermano, si tú estás recibiendo, yo espero que tú estés emocionado con esta palabra como lo estoy yo. Que no quería entrar en el pacto, pisoteaba la sangre. La sangre que se encontraba en el dintel goteaba, llegaba a tierra. Y si la persona no quería pactar contigo, sencillamente pisaba la sangre con los pies, como algo que fuera común, inmundo, y le hacía frente entonces al señor de la casa. En ese mismo momento, esa persona era considerada adversaria tuyo. ¿Qué dice Hebreos 10:29? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta a Ruach de gracia, al Espíritu de gracia? Aleluya, hermano. No desprecies una salvación tan grande. No desprecies un sacrificio tan poderoso. No desprecies el pacto que Yeshua hizo contigo. Para ti y por ti. No desprecies la sangre del Cordero inmolado, porque automáticamente conviertes al Eterno en tu enemigo. Te conviertes en su adversario. Como les mencioné ahorita, el pacto en el umbral también era el lugar donde, en el umbral era el lugar donde se hacía pacto matrimonial. Uno de los pactos que se hacía en el umbral era el matrimonio, mucho antes de tener templo, mucho antes de tener sinagoga, mucho antes de hacer jupa. Allí el novio, antes de entrar a esa cena con las copas,
se desposaba con la novia. En ese momento la novia era adoptada en la familia del novio. Ella era parte integral, por eso llevaba su nombre, era parte de su familia. Precisamente Juan 14:3 nos habla de ese pacto, cuando Yeshua nos deja claro: vendré otra vez. Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el pacto, en el umbral, se hacía pacto con la novia. Precisamente en Pesaj, Yeshua hizo pacto contigo y conmigo y nos ofreció matrimonio para venir un día de regreso y llevarnos a donde Él esté para siempre, vivir con Él. Es claro que la Pascua del pueblo de Israel en Egipto fue un pacto en el umbral ordenado por Yahweh, y que el pueblo de Israel lo pudo comprender rápidamente porque era algo normal que se hacía en el antiguo Medio Oriente. El cordero sacrificado estuvo en los umbrales de los hogares hebreos, en el umbral de precisamente un nuevo año. El Eterno había establecido e iba a establecer que esa fecha, ese mes, iba a ser el primero o la cabeza del resto de los meses del año. Precisamente ya el sábado próximo va a ser Nisan, vamos a comenzar un año, va a ser el comienzo de año, porque el Eterno lo estableció así. Así que en ese umbral resulta que nació un año nuevo, pero resulta que en ese umbral comenzó una nación. Alguien que solamente antes era un grupo étnico que vivía en Egipto, pero en ese día que el Eterno los hizo libres, comenzaron a ser un pueblo, una nación que comenzó a formarse desde ese día a través de su caminar en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida. Pero es precisamente en Pesaj, es precisamente en la Pascua, es precisamente en el pacto, en el umbral, en el pacto en la cruz, en la sangre derramada por el Cordero, que comenzó una nueva vida, el año favorable que el Mesías vino a comprar para ti y para mí. Es precisamente el comienzo de todo. Para ti y para mí fue en ese pacto en el umbral, fue en ese derramamiento de sangre, fue en esa cruz. Así que ahí también comenzaba el pacto matrimonial. Es precisamente ahí donde Yeshua también comenzó un pacto matrimonial contigo y conmigo. Lo hizo con Israel. Y ahora tú y yo hemos sido injertados, adoptados a través de ese pacto de Yeshua. Y tú y yo también somos Israel. Ahora ya tú y yo no somos, no somos extranjeros. Tú y yo somos co-ciudadanos con Israel a través de la sangre del Cordero. Ya se rompió cualquier afiliación que tenías con otros dioses. Ya tú no estás atado a tu vieja criatura, a tu vieja manera de ser. Yo he sido un pecador. Yo he hecho cosas horribles. Yo he hecho afrentas contra Dios. Yo he hecho afrentas contra mi familia. Yo he hecho afrentas contra todo. Yo he violado la Torá por el frente, por atrás, por todos lados. Yo no soy digno de la salvación del Eterno. Yo no soy digno de su perdón. Pero fue Él el que, cuando pasaba el ángel de la muerte, decidió detenerse y decir: la sangre del Cordero hará que la muerte continúe de largo, y yo entraré por el umbral, te haré pacto contigo y te perdonaré todo eso que estaba escrito en tu umbral, todas esas reglas paganas, todos esos pactos que tenías con los dioses paganos, todo eso que tú habías hecho queda anulado por la sangre del Mashiach, y hoy tú pasas a tener un pacto nuevo. He sido perdonado. Y si tú participas del pacto del umbral de Yeshua, también eres perdonado. También va a romper toda afiliación pagana con cualquier dios pagano. Cualquier pacto anterior queda cancelado, queda anulado, y haces un pacto nuevo con el Señor.
Jeremías 31, del 31 al 33 dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales renovaré el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra del Egipto, porque ellos violaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah. Wow, ¿cuál es el pacto? Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Hermano, el nuevo pacto es basado en gracia, pero es que por gracia ahora va a escribir la Torah. No existe un nuevo pacto si tú no eres Israel o si no eres Judá. No existe un nuevo pacto si no está involucrada la Torah, porque ese nuevo pacto, a través de la sangre del Mashiach, lo que hace es escribir sus leyes, sus preceptos en tu mente y en tu corazón. Ya no están más las leyes que se encontraban antes con los dioses de Egipto. Ahora están las leyes que el Eterno ha escrito en su mente, en tu mente y en tu corazón, en mi mente y en mi corazón. La palabra umbral en hebreo es saf. Significa los postes, también se puede referir a la entrada. ¿Pero qué cosas? Porque es que la palabra saf no solamente se utiliza para postes o para entrada, sino también se utiliza para copa. Una copa es un saf, que es una entrada para recibir el fruto de la vid. Y cuando la palabra dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, la palabra en hebrea en Zacarías 12:2 es saf. Dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por saf. O sea, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. He aquí yo pongo a Jerusalén por puerta. He aquí yo pongo a Jerusalén por entrada. He aquí yo pongo a Jerusalén por poste. He aquí yo pongo a Jerusalén por umbral, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Zacarías 12:2. Jerusalén es el umbral de Yahweh, y la sangre del Mashiach fue derramada en él. La sangre del Mashiach fue derramada en el umbral. El vino del Mashiach fue derramado en la copa. Copa que tú tomaste para hacer pacto con él. Umbral en el cual tú te paraste para hacer pacto con él. Umbral en el cual el Eterno atravesó para hacer pacto contigo. Dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Yahweh te dice, si tú guardas mi pacto, te vas a convertir en mi especial tesoro. Tú y yo somos tesoro del Eterno. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Wow, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero eso solo cuando cruzamos el umbral y hacemos pacto con el Eterno y permitimos que el Eterno entre a nuestra vida a través del sacrificio del Cordero en la cruz del Calvario. Ese pacto en el umbral continúa presente hasta el día de hoy. Y continúa presente hasta que el Mashiach regrese por ti. Así como lo profetiza Apocalipsis, que Él va a regresar por ti y por mí. En el mismo Apocalipsis, Él te recuerda el pacto que Él hizo por ti en el umbral. Diciendo en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy en el umbral. Si alguno oye mi voz y abre el portal, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quizás nunca habías entendido esta escritura y no entendía por qué el Eterno estaba tocando la puerta y por qué quería cenar contigo. Porque en Apocalipsis te está hablando del pacto en el umbral. Apocalipsis te está recordando a Pesaj. Apocalipsis te está recordando, Apocalipsis 3:20 te está recordando aquel Yahweh, Elohim, Dios Todopoderoso,
El león tocando a la puerta diciendo, va a pasar el ángel de la muerte. La sangre del cordero está aquí, la acabo de ver. Déjame entrar a tu casa. Quiero hacer pacto contigo. Y entonces el ángel de la muerte pasará de largo. He aquí yo estoy a la puerta, al umbral. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, abre el portal, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ante esta amenaza, llámese COVID-19, llame cesar coronavirus 2, llámese pestilencia, llámese hambre, llámese persecución, llámese como se llame, peores pestes que esta vio el pueblo hebreo cuando se encontraba en Egipto. Y mientras nadie tenía luz, ellos tenían luz. Y mientras nadie podía beber agua porque estaba contaminada, ellos tenían agua. Y mientras los dos tenían llagas, ellos no. Y mientras las cosechas de los otros fueron acabadas y no había que comer, el pueblo de Israel tenía suficiente porque pudieron celebrar Pesaj. Cuando murieron los primogénitos, el pueblo de Israel no sufrió bajas. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque Él es Yahweh, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, que ha prometido cuidarte, que ha dicho que tú estás esculpido en la palma de su mano. Y de ahí no te quita nadie. Él es Yahweh Todopoderoso, que dice que te cuida como a la niña de sus ojos. Porque Él hizo pacto en el umbral por ti. Y está dispuesto a hacer lo que sea por defenderte. Porque Él hizo pacto en el umbral y dio su vida por ganar la tuya. Porque era un Dios con un amor tan obstinado que prefería morir por ti que vivir sin ti. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Cuando un ejército vino a perseguir al profeta, su siervo salió y le dijo, mira, nos tienen rodeados, nos buscan, nos van a matar, nos vamos a pasar esta noche. El profeta le dijo, Señor, abre los ojos para que vean que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. El poderoso de Israel te guarda. Es cierto, fue necesario que en Pesaj el pueblo entrara, cerrara la puerta de su casa, cenara cordero, hierbas amargas, con todo empacado, listo para salir. Pero no estaban solos. La presencia del Eterno había entrado en su casa. No estaban solos. El que había hecho pacto con ellos estaba en su casa, dispuesto a dar la vida por ellos. Hoy, precisamente en Shabbat, a una quincena de celebrar Pesaj, cuando el pueblo de Israel estaba viendo cómo las plagas perseguían a Egipto, hoy el pueblo del Eterno está viendo cómo las plagas persiguen a nuestros compatriotas y a otros países. La pregunta es, te mandaron en cuarentena, o en quincena en realidad, te mandaron a estar en una casa, igual que el pueblo de Egipto, para esta fecha precisamente. La pregunta es, ¿has hecho el pacto en el umbral? ¿Aceptaste el sacrificio del cordero? ¿Acaso esa sangre borró todo pacto antiguo, todo pacto antagónico? ¿Acaso esa sangre borró toda instrucción previa a la palabra de Dios? ¿Acaso esa sangre borró los pactos con los dioses paganos? ¿Acaso la sangre de Yeshua te guardará de la peste destructora? ¿Dejará que te cubra con sus alas, como dice el Salmo? Porque si es así, y pactaste con Él, y aceptaste a Yeshua como tu Señor y Salvador, tu casa no está vacía. El Eterno pasó por el umbral.
El Eterno entró a tu vida y tu casa está habitada. Tu casa está llena. Y cuando pase la pestilencia, cuando pase el ángel de la muerte, tendrá que seguir de largo, porque en tu casa habita el Shaddai.